Al presidente del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, el doctor Wilfredo Navarro Moreira. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, mucho gusto de estar nuevamente aquí contigo. Estaba en gira hace unos días. Miles de kilómetros. Estuvo por Venezuela. Venezuela, La Habana, Turquía, Jordania, Israel y Palestina. Cuéntenos, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué hicieron en todos esos periplos? Bueno, mira, en un inicio nosotros, una delegación, el canciller Moncada, la diputada Chaira Downs y el ministro asesor de la presidencia en asuntos de temas internacionales, Orlando Tardencilla, viajamos a un congreso en Venezuela que tenía, por cierto, que ver con el antiimperialismo, la lucha contra el colonialismo, contra el genocidio y la barbarie. Y estando en un seminario, un congreso de 3 días, y ahí nos notificaron a Tardencilla, a Moncada y a mí que teníamos que ir en representación del presidente Ortega y de Rosario a entregar una carta a las autoridades palestinas, haciendo presencia in situ para darles a conocer la solidaridad del pueblo de Nicaragua con la causa y la lucha palestina. Pues nos pusimos en esa misma noche, salimos para Turquía y después pasamos a Jordania, a la capital, Amán, y después nos dirigimos por tierra a la frontera palestina, que está ocupada por los sionistas, pues. Porque aquí dicen la frontera de Israel, no es nada de la frontera de Israel, es Palestina, que está ocupada por los sionistas, pero hay una militarización así y eso es una zona de guerra. ¿Cuántas horas duró toda esa gira? Bueno, para poder llegar hasta Palestina. Si hacemos el cálculo, son 2 horas y media Cuba, creo que son también 2 horas y media a Caracas, 12 horas a Turquía. Turquía, estoy pronunciando mal. Entonces tenemos 12 y 5, 17. A Amán son 2 horas, 19. Y después de Amán a la frontera 1 hora y después 1 hora a la capital administrativa, porque la capital política de Palestina es Jerusalén, pero la capital administrativa donde está el gobierno es la ciudad de Ramala. Entonces son aproximadamente un día prácticamente de horas de camino, eso sin contar los tiempos de espera en los aeropuertos, porque en Estambul, que en Turquía estuvimos 6 horas esperando, y en el trayecto pues se van casi día y medio en el viaje. ¿Qué dijeron las autoridades palestinas de esta visita, el mensaje del gobierno, del pueblo de Nicaragua? ¿No se esperaban este gesto de solidaridad? Bueno, mira, ellos estaban muy reconfortados y nos lo dijo el primer ministro y todas las autoridades que nos reunimos, porque nos reunimos con el presidente de Palestina, con el primer ministro, con el ministro de Relaciones Exteriores, y todos ellos estaban muy contentos y muy felices, y lo que expresaban es que era la posición de Nicaragua era una expresión máxima de solidaridad, porque todo el mundo está afuera diciendo apoyamos a los palestinos, pero nadie, es el primer país, Nicaragua, que va a Palestina, a Ramala, y
entrega su reconocimiento y su respaldo a la causa palestina, pues que no lo había hecho ningún país. Entonces el agradecimiento fue grandísimo. Después de las reuniones con las autoridades superiores de Palestina, tuvimos reuniones con autoridades municipales. Estuvimos en Ramala, por ejemplo, nos visitó la gobernadora de Ramala, nos visitaron los alcaldes de los municipios cercanos y estuvieron conversando y expresando la realidad de lo que verdaderamente sucede en Palestina. No es lo mismo ver la televisión aquí o estar oyendo la radio que estar in situ, pues en el lugar donde crujen los huesos, ¿verdad? Es cierto que nosotros no estuvimos en la zona de guerra como es Gaza, que está casi a 60 kilómetros de Ramala, pero en Cisjordania, que es donde está Ramala, la capital administrativa, se sentía y diariamente hay muertos. En Cisjordania hay un cálculo ya de más de 350 palestinos muertos, miles de encarcelados, porque el ejército sionista hace redadas todos los días y comete abusos y barbaridades, se meten a las tiendas, se meten a las propiedades de los palestinos y no hay el menor respeto ni garantía por la vida. Nos contaba el embajador de Nicaragua en Palestina que a 5 cuadras de la embajada asesinaron a 5 chavalos palestinos. Tal vez el mayor tendría 15, 16 años, pues, y los matan a mansalva, es decir, y cuando hay una protesta palestina en las calles, los muchachos lo que llevan son piedras y cosas, pues, y la respuesta del ejército palestino, el ejército sionista, bala viva, ¿verdad? Y ahí la gobernadora nos decía casi llorando que ella tiene una tarea muy dolorosa todos los días. A las 5 o 6 de la mañana, lo primero que ella hace es ir a la morgue para retirar los cadáveres de los palestinos asesinados en la noche. Triste papel. Eso para retirarlos y para enterrarlos, porque nadie los entierra, porque a veces asesinan a la familia completa. Entonces nadie ¿quién los va a enterrar? Además hay un terror en la población y entonces ellos son los encargados de enterrarlo. Y la barbarie continúa. El cálculo que hay ahorita es que son 20.000 muertos ya, 50.000 heridos, hay más de 8.000 desaparecidos. Y lo doloroso y que causa una ira contenida, pues saber que el 70% de esos muertos, de esos heridos, de esos desaparecidos, el 70% son niños y son mujeres. Entonces, cuando aquí se dice en los medios de comunicación manejados por Estados Unidos y que responden a los intereses del imperio, se habla de la guerra en Palestina. Ahí no hay una guerra. Ahí hay un genocidio. Guerra es que hay dos bandos enfrentados, sí, y hay enfrentamientos de ambas partes. Hay en Gaza Hamas que está resistiendo la invasión, pero Hamas no está en las ciudades, no está en las poblaciones, está en sus túneles y está por otro lado combatiendo. Entonces la venganza de los sionistas, de los israelitas, es como no pueden cazar a los Hamas, entonces le caen a las ciudades y ahí es donde producen las muertes. Diariamente 250 palestinos muertos en una redada de aviación. Y el cálculo que hace una organización que trata sobre niños, Save the Children, estaba diciendo, y lo vi ahí en la televisión palestina,
hay cada 10 minutos matan a un niño y hieren 2. Ese es Es decir, allí lo que están haciendo los israelíes es una limpieza étnica. Sí, es una estrategia de exterminio. Quieren exterminar al pueblo palestino. Y estaba oyendo un rabino de gran incidencia en la política israelí que decía que una vez que limpien Gaza, van por las alturas del Golán, van por el Nilo egipcio para completar el pueblo que ellos llaman el pueblo de Dios. Pero yo lo llamo, Israel no es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no puede cometer tanta barbarie. Israel se ha convertido en el pueblo de Herodes, el asesino de niños, niñas y mujeres, porque la guerra no es contra Hamás, porque Hamás le está haciendo, y Hamás le está haciendo una pelea dura porque ellos no tienen tanques, no tienen aviones, no tienen blindados, no tienen la tecnología que tienen y se les están parando. Y todos los días vos ves en los periódicos de Israel, ves la lista de soldados muertos. Pues que no nos debe alegrar la muerte de un lado u otro, porque al final de cuentas me contaban en Ramala la historia bíblica de los israelitas y de los palestinos. Dicen que Abraham tenía a su esposa Sara, que era una señora de 70, 80 años que no podía tener hijos, y Jehová le dijo que iba a tener hijos. Entonces pasa el tiempo y no puede tener, y entonces Sara le dice a Abraham que tome una esclava y tenga un hijo con ella. Entonces nace el hijo de Abraham con la esclava, y ese es el origen del pueblo palestino. Pero posteriormente Jehová le hace el milagro a Abraham y Sara queda embarazada y tienen otro hijo. Entonces cuando Sara ya tiene su hijo, expulsa a la esclava con el otro hijo de Abraham. Entonces ahí se da la división y aparentemente ahí es donde comienza la lucha que es bíblica, pues, entre los... Aquí hay entre diferencias religiosas... Son primos hermanos. Con posiciones políticas. Mira, la religión está siendo usada como un instrumento de ocupación y de invasión, porque si vos revisás, solo revisemos las principales autoridades que tiene Israel, ninguno es nacido en Palestina, ni es originario. Netanyahu es polaco, y hay ucranianos, hay rusos, hay estonios. Es decir, toda la gente que está asesinando al pueblo palestino, que está dirigiendo el genocidio del pueblo palestino, no son judíos de verdad, son judíos que nacieron en otro lado. Y me decía alguien que es judío el que profesa la religión judía, y por tanto no necesariamente tiene que ser de origen israelita. Y la realidad histórica es, yo fui dentro de las actividades que tuvimos, fuimos a depositar una ofrenda floral a la tumba de Arafat. Yasser Arafat. Hay un museo muy lindo, hicimos un recorrido por el museo, y a la entrada del museo hay un mapa gigantesco de Palestina de 1922. Y cuando vos ves ahí, hay más de 800 ciudades y poblaciones de palestinos, y no ves ninguna judía, porque no existían los judíos en 1922 en Palestina. A los judíos los trasplantó
Inglaterra, y eso es un invento de Inglaterra, del Estado judío, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando comienzan a repatriar judíos sobrevivientes que vivían en Europa, sobrevivientes que los llevan a Palestina, los implantan ahí y obligan a los palestinos que les entreguen tierras para vivir. Y la primer mortandad que se hace en 1948 es que se funda el Estado de Israel, apoyado por las Naciones Unidas, pero hay que dejar bien claro que se establece ahí que tienen que haber dos estados, el Estado israelita y el Estado palestino. Pero cuando vos vas viendo el mapa, como poco a poco Israel ha ido reduciendo la cantidad de tierra que tienen los palestinos. Palestina era toda de los palestinos. Ahora los palestinos solo tienen la franja de tierra, que es Gaza, que tiene 360 kilómetros, y ahí vivían más de 2,5 millones de palestinos. Yo no sabía ese dato. La concentración poblacional en Gaza es la más alta del mundo. Es decir, 2 millones de personas reducidas en una pequeña extensión de tierra. Así es. Y ahora más, porque los han desplazado. No, ellos a los que no los matan, los están sacando por el lado de Egipto. Y la idea es cerrar totalmente, dejar sin un palestino Gaza, cerrarlo y que Gaza quede en posesión israelita y ya no se le devuelva a los palestinos. ¿Qué piensa la autoridad palestina con los cuales ustedes se reunieron en esta gira? ¿Cómo resolver esta situación? Bueno, los palestinos están dispuestos a aceptar el 25-30% del territorio. O sea, están cediendo su territorio. Pero lo que quieren es que se establezca ya, como están las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen la existencia de un Estado palestino que tenga el reconocimiento de las autoridades mundiales, que tenga legítima presencia internacional en las Naciones Unidas y en todos los organismos, y que además se establezca y se respete lo que dice la resolución, que la capital de Palestina es la parte suroriental de Jerusalén. Entonces, Jerusalén tiene que ser dividida entre los dos estados, y que se respeten la dignidad del pueblo palestino. Lo que pasa es que, por ejemplo, Ramallah es una ciudad palestina histórica, pero y ahí está la sede del gobierno, la administración del gobierno del Estado de Palestina. Pero ¿qué es lo que han hecho los israelitas? Irrumpen violentamente, se toman grandes extensiones de tierra, la cercan con unos muros gigantescos y establecen ahí bases militares y todo. Y entonces hacen lo que ellos llaman asentamientos y les van quitando la tierra a los palestinos. Y el colmo del abuso es que llega un colono, 2 colonos, llegan y vos tenés tu casa, sos palestino, tenés tu casa y dice, esta casa me gusta, este terreno me gusta, tenés tanto tiempo para desbaratarla y para dejármela. Y si vos no lo haces, te meten los bulldozers y bam, 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 bam. Entonces, hay una violación permanente del derecho de propiedad, del derecho de vivencia de la gente, y si no te vas, te matan. O sea, es la ley de la selva. Usted decía hace unos minutos, una cosa es estar allí y otra es lo que los medios internacionales medio reflejan. Así porque es. Aquí hay una censura internacional contra las noticias, el presentar
en Ramala sí se miran las noticias crudamente y es terrible, terrible. Vos ves las cosas y dan ganas de llorar. Hay 1.800.000 palestinos que están desplazados de sus lugares, porque la cosa no solo es las ciudades de Gaza, sino a lo largo de todo el territorio de Palestina. Y es que realmente Palestina es un pueblo, un territorio pequeño. Me decían que eran 22.000 o 25.000 kilómetros. Y en esos 22.000, 25.000 kilómetros hay 7 millones de palestinos o 7, 8 millones de palestinos y 6 o 7 millones de israelíes. Entonces, que en esa pequeña extensión de tierra, es más pequeño que El Salvador, viven 15.000 personas divididas y que se odian y que es un odio ancestral. Y que mientras no se haga una separación clara, eso va a ser un caldo de cultivo de violencia. Porque me decían un alcalde palestino, me decía, mire señor, aquí podrán destruir nuestras casas, podrán destruir nuestras mezquitas, podrán destruir nuestros hospitales, podrán masacrar a nuestro pueblo, pero me dice, nosotros volveremos a construir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras mezquitas, porque aquí están nuestras raíces. Históricamente aquí están nuestras raíces y podrán cortar el árbol, pero las raíces volverán porque la lucha palestina es invencible. Y me repetía con una firmeza tremenda. Mire, me dice, nos están matando, nos masacraron en el 48, en el 67 y cada vez que se le ocurre a los israelitas nos asesinan. Pero hay 50.000 mujeres, fíjate vos, para que tengas una dimensión de que esto es una guerra que no se va a acabar porque los israelitas masacren al pueblo palestino. Hay 50.000 mujeres palestinas embarazadas y todos esos niños son próximos combatientes de Hamás. Y los hijos que están huérfanos, miles de huérfanos que hay, son combatientes de Hamás próximos. Entonces, lo que te demuestra que ahí eso no es cuestión de que va a terminar porque lleguen los israelitas o porque los Estados Unidos, solo que maten a los 7 millones de palestinos. Y fuera de Palestina, hay más de 5 millones de palestinos que están apoyando la causa palestina. Y hay un amor por su tierra, por su idiosincrasia, su cultura, que es muy difícil que puedan erradicarlo. Ahí tiene que haber una forma de dividir esos territorios, porque si no es una guerra de nunca acabar y ahora los israelitas están sufriendo con el bloqueo que están haciendo de los barcos y el problema es que la economía israelita no está muy buena, entonces. Bueno, pero ellos tienen un aliado muy poderoso que es los Estados Unidos, pero mira, bloquea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resoluciones para llamar a un cese al fuego, que dicen de que los israelíes tienen derecho a defenderse, aunque maten miles de niños, porque eso lo justifican de todas maneras. No, pero te voy a decir, es que ese es un argumento muy falso, que dicen que esta guerra, que ellos llaman guerra y que es un exterminio del pueblo palestino, se dio por la situación del 7 de noviembre. 7 de octubre. 7 de octubre, cuando Hamás atacó y hizo también actos sangrientos, pues que no se pueden justificar. Pero Hamás es un ente político. No podés vos venir
y porque si ese partido político, ese grupo político cometió una barbaridad, vos te vas a venir a desquitar con el pueblo palestino, que no tiene nada que ver, los niños, las mujeres. Habían 70 y pico de hospitales y se han destruido o inhabilitado más de 60. No es posible, no es posible. Y además, la causa no es el 7 de octubre. La causa está yacente ahí en los abusos, en las barbaridades que desde 1948, desde que llegaron los judíos, están cometiendo contra el pueblo palestino. Y eso es una reacción normal, a veces desesperada, de gente que lo que quiere es que su patria, que exista su país y que no le roben su tierra. Es que esa es la verdad. Entonces, ¿cuál fue entonces en esta situación el mensaje llevado por el gobierno a todas las autoridades con los cuales se reunieron? Nosotros... ¿Se sintieron ellos bien abrazados por la solidaridad nicaragüense? Hubo por ejemplo, entregamos una carta firmada por el presidente y la vicepresidenta de respaldo y solidaridad a la lucha palestina, donde se rememora que no es una cuestión de ahorita, que siempre Nicaragua ha estado solidaria con la causa palestina. Y esas fueron las cuestiones formales, ¿verdad? Pero hablar con el primer ministro y hablar con el canciller, oír de viva voz de la gente lo que está sucediendo, las muertes, los abusos. Desde antes del 7 de octubre habían más de 5.000 presos palestinos en las cárceles israelitas, y la mayoría de ellos niños no mayores de 13 años, mujeres. Entonces, es una burla el hecho que estar diciendo vamos a canjear prisioneros, o que Israel, los Hamas le tienen 200, pero ya les entregaron 50, y los israelitas liberan 20, 30, 40, pero en el día echan presos 1.000. Y además dicen, les estamos dejando pasar camiones de comida. Sí. Pero los bombardean y los matan. No, pero si lo más grave es que le anuncian a la gente, váyanse para el lado de Egipto, váyanse para el lado de Egipto, y cuando la gente va, van los bombardean. Por eso es que yo digo que es una cuestión de barbarie. Parece que, y lo que más duele es la actitud pasiva de países que se dicen democráticos, que se dicen que respetan los derechos humanos. Hoy estaba viendo la cadena europea, ¿cómo se llama? Euronews. Euronews. Y entonces presenta, dice, hoy bombardeó Rusia, dice. Parte de Ucrania. Parte de Ucrania. Hubieron 50 heridos, dice, entre ellos un niño. Y eso lo maxifican. Eso lo hacen. Y después dice que Israel continúa en sus actos justicieros atacando a Hamas, y resultaron 250 muertos, y de los cuales 80 eran niños. Y justifican la barbarie. Dicen el terrorista. Pero que más terrorista, que más terrorista la actitud del ejército, que mata fríamente a los muchachitos en la calle, solo porque dice que es un futuro soldado de Hamas, lo mata. Entonces eso es barbarie, eso es terrorismo, eso es crímenes de lesa humanidad, son los que se han cometido. Ok, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque esta semana las Naciones Unidas, después de tanto estira y encoge, aprueba una resolución de llamado a un cese al fuego inmediato, respeto al derecho humanitario, respeto al derecho internacional, que aquí se han pasado por encima del respeto del derecho internacional. Estados Unidos hoy dice
qué barbaridad, Israel no nos está haciendo caso de parar esto. ¿Cómo hacemos? Dice. Pero al mismo tiempo vota en contra de el llamado al cese al fuego. Dice que está por el derecho humanitario, pero le está mandando armamento a los israelíes. No, con las bombas con fósforo. Dice, dice, Israel está equivocado. Nosotros le mandamos bombas con fósforo blanco, pero esas no es para echárselas a la población, es para iluminar el cielo. Entonces, cuando nosotros se las dimos, dice, era para que iluminen el cielo por donde van las tropas. Pero qué cinismo. Si ya matan gente civil, no es culpa nuestra. Así es, nosotros se las dimos para una cosa, si ellos lo usan para otra. Pero hay que, ojo, hay una reivindicación de la lucha palestina. Poco a poco el mundo ha ido enderezando sus criterios y sus posesiones y hay una condena mundial a la barbarie sionista, a la barbarie de Israel. Hay una condena a Netanyahu. Hay países que están rompiendo relaciones con Israel. Bueno, Turquía ha subido mucho el tono. No, es que Turquía lo tiene, está como esos caballos encabritados. Irán. ¿Qué tal? Irán. Entonces, el problema es que esto está pendiente de un hilo. Y entonces, si se sueltan los caballos de la guerra, a Israel no le va a ir muy bien, ¿verdad? Porque si está viéndose en alitas de cucaracha con el Hamas, imagínate que le caigan encima todos los países árabes, que ya no son los países árabes cuando Israel se les robó tierra a los egipcios, a los libaneses, etcétera. Ahora hay una mayor preparación y no le va a ir muy bien. Y la condena ha ido en avance. En la primera declaración que vetó, porque no es la primera que veta Estados Unidos, es la segunda. En la primera fueron 123 países los que votaron por el cese al fuego. Ahora son 153. Y a eso hay que agregarle que orilla el fracaso de la guerra de Estados Unidos y Europa contra Rusia en Ucrania. Ya lo que ahora están hablando de que ya hay que sentar la mesa de negociaciones. Que lo que se está diciendo es, bueno, dice, se le está acabando el tiempo a Ucrania. En la medida que siga sirviendo a los intereses de Estados Unidos y destruyendo su país, destruyendo la economía y dejando sin juventud a Ucrania, en esa medida más terreno va a perder, porque ya están reconociendo y representantes de los Estados Unidos, senadores, están diciendo que la tierra que avanzó Rusia ya no es negociable y que vayan a negociar y que se apure, porque si no va a perder más tierra. Entonces, todos esos golpes que está recibiendo Estados Unidos, aun cuando sigue haciendo negocio, pues, porque mientras Alemania, Inglaterra y los países europeos están sintiendo la crisis de la guerra en Ucrania, él está haciendo un pingüe negocio, está vendiendo petróleo y está vendiendo armas. El secretario de Estado norteamericano, Blinken, en una entrevista con un canal norteamericano, admitió públicamente que de los 500.000 millones de dólares que han dado a Ucrania, 400.000 se los han quedado empresarios norteamericanos, fabricantes de armas, asesores militares, etcétera, etcétera. Y de esos 400.000, un montón de ese dinero que se fue en armas, después los ucranianos los están revendiendo para el mercado negro de armas. Porque ya en la guerra de Israel y Palestina están apareciendo armas que son vendidas por Estados Unidos a Ucrania. Todo esto es una mafia. Y entonces Estados Unidos, su industria de guerra es lo que más réditos le produce. Pero el problema es hasta dónde va a aguantar la presión internacional que está derrumbando barreras y está haciendo que más países se rebelen a las decisiones de Estados Unidos. Se nos ha ido el tiempo, mire que rápidamente, faltan 3 minutos. Opa. En estos 3 minutos,
Usted como presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional de Amistad Nicaragua-Palestina, ¿qué van a hacer para seguir defendiendo Palestina? ¿Qué debemos esperar en el futuro? Bueno, yo creo que en Nicaragua hay ya una posición clara, no solo del gobierno, sino del pueblo de Nicaragua en respaldo a Palestina. Nosotros en los próximos días vamos a reunirnos con las autoridades palestinas aquí para darles copia de la carta que llevamos y expresarles nuestra solidaridad y que sientan que el pueblo de Nicaragua está con la causa palestina. Si Nicaragua, bueno, eso nos reconocieron allá, que es tanta la cercanía entre la lucha palestina y la lucha del pueblo nicaragüense, que ellos tienen un héroe, un mártir le llaman ellos, un mártir nicaragüense que murió luchando por la causa palestina. Y es el dirigente del Frente Sandinista que murió cuando asaltaron un avión de israelita, Patricio Argüello Ryan. Ese muchacho participó en el secuestro de ese avión y murió ahí. Pues entonces ellos nos lo recordaron y nos dijeron, aquí está, y hay en el Museo de Arafat está el recordatorio, pues, y el reconocimiento a que Nicaragua ha derramado sangre por Palestina. Y eso ellos lo tienen muy adentro de ellos. Y el ministro de Relaciones Exteriores nos dijo, para nosotros nunca lo vamos a olvidar, que el primer país que viene a territorio palestino a hacernos sentir su solidaridad con presencia, porque es muy bonito desde aquí llamar por teléfono, estoy con vos. No es lo mismo que ir un día de camino donde están tronando las bombas y decirle, mire hermano, aquí estamos solidarios y no nos importa el resto. Y hay otra cosa bien difícil, y son cosas que hay que decirlas. A Palestina le han negado el derecho hasta tener aduanas, porque la Cisjordania está como en una isla, casi en el centro. Entonces, para entrar, y hay una cosa curiosa, Jordania nos ofreció un helicóptero para ir a Ramallah y los palestinos dijeron que no fuéramos por tierra, los israelitas. Entonces, vos llegás a la frontera de Jordania y la aduana que hay o el punto de control es israelita. Entonces, y no lo detuvieron, ¿no? No, espérate, que cuando les dijimos que para dónde íbamos, pues, que íbamos a Cisjordania, pero ¿a dónde van? Vamos a Ramallah. Entonces, ahí ¿qué van a hacer? Una hora nos tuvieron. Pero al final de cuentas, como éramos autoridades, nos dejaron pasar. Pero el camino... Un camino en guerra, hermano. Son desde la entrada en la frontera hasta donde nos estaban esperando. Es otra cosa, porque había una comitiva palestina, como 10 carros y gente palestina, pues, que nos iba a esperar. No los dejan entrar al lugar de aduana. Siendo parte de su territorio. Sí, no los dejan entrar y la razón es, esos carros no pueden entrar aquí porque tienen placa palestina. Entonces tuvimos tienen ellos, los israelitas, tienen un servicio de vehículos lujosos, pues, y todo, que te llevan. Entonces nos llevaron hasta Jericó. En Jericó ya es un lugar donde pueden estar los palestinos, ahí nos estaban esperando la caravana, y de ahí nos fuimos pues para Ramallah, pero es una carretera que en cualquiera, y si vos das una vuelta así, están las unidades israelitas con 50, se les va un tiro a esos jodidos, hasta ahí llegaste, hermano. Sí. Bueno, seguiremos conversando sobre estos temas, nos venció el tiempo, doctor, muchas gracias. Se fue rápido. Y fue una gran experiencia. Experiencia de satisfacción por estar con nuestros hermanos
pero también una cuestión riesgosa, que hasta ahora que estoy aquí me estoy dando cuenta que dónde me fui a meter. Pero bueno, era necesario hacerlo. Era necesario. Era justo y necesario llevar ese mensaje de solidaridad. Así es. Muchas gracias al doctor Wilfredo Navarro. Nosotros nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos. Nos veremos mañana y que tengan una buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.